placer de ser mujer. ¿Ya? Buenos días, bienvenidos, esto es Viva las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. Si por algo ese horario no te conviene, no te preocupes, nos puedes ver por YouTube en el horario que prefieras, tantas veces como tú quieras. En claudiamendoza.com.mx puedes encontrar todos los links a todos los programas para facilitarte la búsqueda. También durante la transmisión del programa tenemos chats en vivo, en Facebook, en proyectateradio.com, nos puedes ver por Twitter, por Periscope, o sea, hay un chorro de opciones para que nos puedas contactar. A mí me puedes saludar en claumendoza.mx en Facebook, en mi fanpage como Coach Claudia Mendoza. Puedes también buscarnos en YouTube como Vivan las Mujeres y pues ahí seguirnos en el canal. Y bueno, pues a darle el día de hoy. Tenemos, pues la verdad es que es un honor recibir a estas bellezas que nos van a platicar de Quemar los Campos. Ellas participan, son María e Ingrid Bravo y participan en esta puesta en escena. Bienvenidas, hermosas, ¿cómo están? Muchas gracias. Hola, gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de que estén aquí. Bienvenidas. Y pues, ¿qué tal? ¿Por dónde empezamos? ¿Nos cuentan un poquito cómo participan en la pieza? ¿Sí? Bueno, pues yo soy María, soy escenógrafa de la pieza. Okay. Nosotros somos parte del laboratorio escénico Teatro desde la Grieta. Entonces, en general, yo hago escenografía y producción. En esta pieza solamente he hecho escenografía. Y tenemos a... Yo soy Ingrid Bravo y yo hice el texto y también soy como activadora de la pieza, por no decir actriz. Performer. Ah, ok. Qué activadora. Los performers, sí, es que ya tuvimos toda una conversación al respecto, déjame te platico. Si quieren saber de qué estamos hablando con eso de los performers, estuvimos hablando de el mundo que desapareció de los cuerpos. Exacto. Ahí justo busquen en claudiamendoza.com.mx. Ahí van a encontrar a María platicando al respecto y hubo toda una explicación de qué es eso de los performers, porque yo decía, ay, ¿qué es eso? Y nos lo explicaron muy bonito 3 bellezas que vinieron también ese día. Muchas gracias. Muy bien. Pero ahora, pues estamos hablando de Quemar los Campos. Así es. ¿No? Pues, ¿quién empieza? ¿Quién nos dice de qué va esta puesta? Bueno, Quemar los Campos es un dispositivo escénico de participación que va en torno a una reflexión o diálogo con el espectador acerca de los feminicidios en México. Digo dispositivo escénico de participación porque no es una obra de teatro como tal, o sea, no van a ir a sentarse a ver pues, una representación del tema. Lo que van a ir a hacer es sentarse alrededor de una mesa, que en realidad son 4 jardineras, y lo que van a hacer es hacer un jardín, construir un jardín, mientras Dulce Mariel, que es la otra performer activadora, y yo, los acompañamos y les vamos más o menos platicando acerca de la investigación que hicimos. Ok. Saludos, Dulce, por cierto. Hola, Dulce. Sí, pues es que miren, la verdad es que gracias a ella estamos hoy aquí todas reunidas, por cierto. Por eso le mando un cariñoso saludo. Ok. ¿Y qué más nos van a contar ahí o cómo surgió esto? Cuéntenos mejor cómo surgió esto. Pues en realidad aquí la idea surge con una inquietud de Ingrid. Eso me parece bonito, es la bienvenida que nos da cuando llegamos a la pieza. Okay. Nos cuenta su anécdota sobre cómo su mamá se acerca hacia el cuidado, pero partiendo desde unas cosas un poco rudas. Porque lo que hace su mamá es mirar todos los programas de asesinos seriales y cosas así para aprender todos los pasos y como aprender un camino de protección por si llegara a suceder eso.
Es que es muy de morbosa mi prevención. mamá. Ajá. ¿De prevención? Sí, de prevención. Un poco, sí. Entonces, pues justo, o sea, caímos como en, bueno, ella cae y ya nos invita a nosotros como en estas maneras de cuidado y cómo estamos invadidos y rodeados de tanta violencia que ya se ha vuelto pues algo muy normalizado, ¿no? Entonces justo empezamos a pues a cachar como estas pequeñas, no sé, banderitas de violencia que tenemos normalizadas en nuestro cotidiano y cómo le damos la vuelta para acercarnos a un tema tan delicado como es el feminicidio. Porque en realidad de eso trata, ¿cierto? Así es. Ok. Y cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo que tu mamá? ¿Nos quieres compartir al respecto? Sí, ¿Te late? sí, pues lo Ok. comparto en la pieza y ya a mi Ok. mamá le tocó escucharlo varias veces. Ok. Entonces no pasa nada. Así pasa, no te Así apures. pasa. Lo que sucede es que muy al inicio este proyecto surgió a partir de la investigación. Entonces hubo toda una etapa de investigación alrededor del tema y muy al inicio en esa etapa de investigación estaba en un taller que da el director, que es Bruno Ruiz, y sobre teatro documental. Entonces yo estaba poniendo en práctica ciertas cosas pues para ver por dónde iba a ir. Y una compañera de ese taller nos contaba que su abuela caminaba o camina, no estoy segura ya, sobre carbones hirviendo y que ella hacía esta práctica para acostumbrar a su cuerpo al dolor. Entonces que su abuela creía que cualquier dolor que pudiera llegar, su cuerpo iba a estar preparado por esta práctica pues común. Entonces yo pensaba en mi mamá porque mi mamá pues tiene esta pulsión del morbo y ve todo este tipo de cosas. Y después de todo el proceso creo que es una forma también como de prepararse mentalmente ante cualquier posible situación. Y pues ya lo platicábamos y pensábamos que en realidad es su manera extraña, porque mi mamá es un poco extraña, pero pues así nos ama y la amamos. Es su manera de pues tanto protegerse a ella como proteger a mi hermana, a mi hermano y a mí. Ok. Y eso lo comparto porque un poco la investigación surge a partir pues de esa pulsión heredada del morbo. Porque si yo me acerco a los feminicidios y pues lo tengo que aceptar y siempre lo digo al principio de la pieza, es porque por eso, por esa pulsión. Yo veía en Facebook las notas sobre feminicidio y las iba acumulando, las guardaba. Hasta el 2017 que ocurre el feminicidio de Mara Castilla y es donde las cosas cambian porque con Mara no pude evitar pues conectar o reflejarme y pensar en todas las mujeres que amo. Y de ahí empezaron a surgir un montón de preguntas que fueron las que llevaron a ese proceso, como por qué con Mara sí pude conectar de esa manera y con todas las demás víctimas que vienen desde principios de los 90, no, porque conocemos más de algunos casos y de otros no. Y eso empezó a complejizar tanto mi acercamiento con el tema como el acercamiento entre todos y de la pieza, para que ya se convirtiera en lo que es actualmente. Así surgió. Así surgió. ¿Y podemos saber a qué llegaste a alguna conclusión? Híjole. ¿O eso ya contaría demasiado? No, pues es que en realidad la pieza no... Pues no No hay va de spoilers, o sea, no, sí. Ok. Pues es que conclusión como tal, ¿no? Creo que lo que surgieron fueron muchas reflexiones alrededor del tema. Creo que se complejizó aún más porque tampoco era nuestro objetivo en un inicio pues ni encontrar el hilo negro ni dar soluciones porque pues no somos investigadoras, no somos activistas, no somos definitivamente las madres que salen a poner el cuerpo para exigir justicia. Entonces no queríamos desde un inicio encontrar eso, pero pues llegamos a varias reflexiones como la normalización, justo lo que decía María de la violencia, o sea, cómo tenemos interiorizado el machismo, cómo sostenemos el feminicidio socialmente hablando desde situaciones tan cotidianas que alimentan esa violencia y que en realidad esa violencia es lo que está sosteniendo violencias más grandes. O sea, creo que conclusión no hay, pero sí muchas reflexiones y preguntas. ¿Tuya? ¿Mía? Uh-huh. Porque entiendo que son reflexiones de varias personas a las que han llegado en esta pieza. Pues mía, no sé si es una conclusión o reflexión, pero una de las motivaciones que yo tenía al inicio era cómo poder acercarse justamente al tema y cómo poder involucrarse y compartir un dolor que no es nuestro, que no nos corresponde, cómo poder apropiarnos de eso y desde la parte social
o resistir, o recordar, o hacer memoria, o acompañar a las madres. Y algo que me rondaba mucho era los nombres, cómo poder recordar los nombres de todas las mujeres que han sido asesinadas. Y en ese sentido creo que si un objetivo se cumplió, un poco fue ese, porque nosotras en el proceso, gracias a Dulce, conocimos a una fotógrafa que a su vez nos presentó con Lidia Florencio y Laura Velázquez Florencio y toda su familia. Ellas son madre y hermana de Diana Velázquez Florencio, que fue asesinada el 2 de julio de 2017. Y pues ellas nos abrieron la puerta de su casa, nos platicaron quién era Diana, nos también platicaron pues de ellos, pues, o sea, los hemos ido conociendo, las hemos ido conociendo y pues actualmente creo que pues nadie del equipo, ni yo, ya podemos olvidar a Diana. Y yo, por ejemplo, escucho a Miguel Bosé o a Shakira y pienso en Diana. Entonces, en ese sentido, creo que pues si algo se logró fue eso. ¿Puedo preguntarte? Si no quieres responder, no lo respondas, Cindy. Cualquier pregunta que haga el día de hoy, pueden no responderla, por cierto, ¿eh? Sí, porque voy a aclarar que justamente decíamos que es un tema bastante fuerte. Si bien asumo que tampoco eres familiar de alguien que ha vivido algo así, tampoco lo soy. Sin embargo, creo que es un tema particularmente fuerte en México. No es un tema sencillo y es por eso que aclaro que si hoy alguien no quiere responder algo, puede no responderlo. Y siempre, ¿no? Pero hoy hago la aclaración al aire. ¿Qué te jalaba? O sea, entiendo que creciste un poco como con el tema de que tu mami veía ciertos programas, etcétera. Y después de ti yo respondo, ¿eh? Porque por eso surgió mi duda seguramente. Mientras te voy preguntando, voy recordando. No creas que esto solo se me ocurre. Como que, ¿por qué, por ejemplo, los guardabas, ¿no? Las notas, en particular eran como feminicidios. O sea, ¿qué había en particular en ti, crees tú, que te jalaba como a este tema? Pues creo que tiene que ver, y es algo que me ha estado rondando durante toda la investigación. El primer feminicidio del que yo supe fue hace mucho tiempo y yo habré tenido como 8 años, yo creo. Uno de mis tíos es abogado y él era muy amigo de un señor que después empezó a trabajar con él y pues como que estaba siempre muy presente, se llamaba el señor Modesto. Y a esa edad más o menos me enteré que la amistad había surgido porque a su hija, unos compañeros en la UNAM, ella me parece que estudiaba química, la habían secuestrado y la habían pues asesinado. Y no sé cómo fue bien porque ni siquiera sé cómo se llamaba su hija, no sé, no estoy enterada bien del caso, pero lo que más o menos sé es que mi tío pues ayudó en el proceso legal pues al señor Modesto para poder llevar el juicio de lo que le habían hecho a su hija. Y pues no sé, siento que eso un poco se quedó como pues en mi cabeza, de algún modo muy presente, y supongo que tiene que ver a este impulso que de repente surgió de empezar a guardar los casos y después de empezar a documentarme al respecto a través de los periodistas que han hecho un pues admirable trabajo. Ok, sí, regularmente todo se remonta a algo mucho más atrás, ¿no? Sí. Sí, es que ahora yo respondo. A lo mejor yo tengo como la cuestión opuesta, ¿no? O sea, aunque en mi familia podían o pueden, no sé si todavía, ver notas rojas, etcétera, pues para mí es como, al contrario, ¿no? Sin embargo, pues así fui a ver una exposición de feminicidios, ¿no? Y le platicaba fuera del aire un poco a María, pues lo impactante que puede ser este tema cuando te acercas y sabes el nivel o la escala a la que ha llegado, ¿no? Y que entonces ya no se vuelve tan ajeno como solía ser hace no sé cuántos años, ¿no? Porque la verdad no estoy como tan informada. Pero ya no empieza a ser tan ajeno, ¿no? Y cada vez está más cerca y cada vez
ya no es solo la nota en el periódico o en internet, sino que puede haber alguien ya mucho más cercano. E incluso, pues tu caso no era tan lejano, ¿no? O sea, era alguien relativamente, o sea, estaba en la universidad, no era un tema ni siquiera de otro estado, ¿no? Muy bien. María. y tú aquí, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos platicas de esto? Pues es complejo hablar al respecto, pero también veo importante cómo este tipo de pulsiones que nacen con una persona empiezan a englobar a más y más y más y más personas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy de otro estado. Yo soy del estado de Veracruz, un estado sumamente violento desde hace ya un par de años, y propiamente estaba cercana a este tema, pero también así como queriéndole dar la vuelta, ¿no? O sea, no tengo, gracias a todos los astros, un caso tan cercano, pero sí me tocó saber de compañeras de prepa que desaparecían, ¿no? Entonces que del camino de la escuela a tu casa veías las publicidades de Se Busca, ¿no? Entonces empieza a ser una normalidad que no te das cuenta y lo empiezas a aceptar y aceptar y aceptar, porque ya es cada vez más común ver todo este tipo de violencia, ¿no? Entonces justo cuando llego con Ingrid y me empieza a platicar, porque yo me integré un poco después al proyecto, ella llevaba ya avanzada la investigación, yo me integro y empiezo a escuchar como todo este tema sobre, a mí me encanta el lenguaje, ¿no? Entonces empiezo a escuchar cómo hablamos, qué decimos, cómo lo decimos, cómo nos referimos. Entonces, cómo nosotras también somos partícipes de esa misma violencia, ¿no? Y es brutal darse cuenta que tú misma generas un montón de cosas que está de susto, ¿no? Sí, y que ni cuenta nos damos. Ajá, no nos damos cuenta. Entonces, creo que retomando un poco como las reflexiones que mencionabas de cuáles hemos tenido, es más que darnos golpe de pecho, de decir qué malo he hecho toda la vida, es decir, ok, no está padre, pero ahora cómo puedo ver desde otra perspectiva, que creo que es lo que me parece muy lindo con este proyecto de Ingrid, que te da chance de no caer en el hoyo de la angustia y de la miseria de decir qué triste es el mundo, sino decir, ok, sí es muy triste, pero cómo te cruzas la calle para verlo de otra manera, ¿no? Cómo acompañas ese dolor que no es tuyo ni es tan cercano, porque a veces impone, ¿no? Ver a las madres hablar. Me tocó escuchar a la señora Lidia en el estreno. Yo no la conocía hasta el estreno, la había conocida porque pues todo el documentaje que se hizo, me acerqué a él, pero ya verla en persona, no manches, ¿no? Sí es otra cosa, ¿no? Entonces escucharla y decir, wow, ¿cómo me acerco a esa persona que hay tanto dolor en su ser, pero en realidad está también tan a gusto con lo que estamos mostrando, porque en realidad eso es muy importante mencionarlo, siempre hubo un diálogo con ella, así como tú nos dijiste ahora, no se mostró nada en la pieza que ella no aceptara que se mostrara. Incluso ciertos momentitos de la pieza sí se le preguntaron, oiga, ¿qué canción preferiría? O de la entrevista la podemos grabar, la podemos pasar. Entonces, lo que a mí me llamaba mucho la atención es esta necesidad de la señora Lidia por apelar por la memoria. O sea, cómo hacer que ese nombre, que para nosotros ya no es solamente un conjunto de letras, se vuelva una persona, ¿no? Entonces, empiezan a intervenir un montón de líneas, ¿no?, que atraviesan el tema. El lenguaje, la memoria y en realidad la humanidad, ¿no? O sea, cómo nos acercamos a la humanidad de alguien más y cómo nos cuidamos a nosotras, incluso a veces sin conocernos, ¿no? O sea, cómo tú ya te vuelves parte de nuestro universo, ¿no? Como ya Claudia Mendoza es pues alguien alegre, que llegamos, nos recibe súper bien, ¿sabes? O sea, justo es apelar por eso, ¿no? Decir, alguien que conocí nos entrevistó y se acabó, ¿no? Es como hacer que las personas dejen huella, o sea, la huella necesaria que tiene una persona,
¿no? Wow, pienso en muchas cosas mientras escucho hablar y... cuando hablas de memoria, creo que es una de los principales objetivos, ¿no?, que regularmente escucho en los movimientos, de recordar los nombres de esas personas, de recordar no solo el conjunto de letras, ¿no? O sea, no solo el nombre, sino quién era, qué hacía, a qué se dedicaba, qué huella deja. Y creo que en este instante estoy pensando que eso es importante para no solo dejar la huella de le pasó esta situación tan terrible. Porque entonces ahora hasta tu muerte está marcada. O sea, ya no eres una vida, ya no eres una mujer, ya no eres lo que hiciste o lo que dejaste en tu familia o quién eras, sino ya eres un, incluso además, estigma, ¿no? Porque además habrá gente que digan, ay, estas ridículas, ¿qué? Porque me ha llegado el comentario, ¿eh? O sea, ay, pero sí, o sea, N cantidad de cosas que ni siquiera voy a repetir. Y perdemos de vista que es una vida, que hoy por hoy ya no está, ¿no? Pero bueno, esa es mi reflexión, chicas. Que en realidad creo que va por un lugar en donde nosotros también transitamos, que está increíble. Porque justo por eso, o al menos es lo que yo entiendo, es la construcción del jardín. Okay. Es como una especie de expiación de ese estigma, ¿no? Porque es una persona que acaba de sufrir una muerte sumamente violenta, que me parece atroz, que ya que sufrió toda esa violencia, el cuerpo sigue sufriendo todavía más violencia y más atropello. Entonces, ¿cómo limpias ese nombre de todo eso, no? Entonces, justo lo que nosotros apostábamos era por este imposible de hacer de un teatro un jardín. O sea, cómo ver la vida a pesar de toda la muerte y toda la violencia que se quedó impregnada en ese nombre, en ese cuerpo, en la calle, en donde la encontraron, en todas las vueltas a MPs, etc., ¿no? Entonces, justo cómo recuperar a Diana para que sea Diana y deje de ser la chava que encontraron en la calle, ¿no? Justo es... Ya hasta nos están tocando acá la puerta. Es una señal, me queda claro. Ok. Uh-huh. Es un jardín. Es un jardín. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos más o menos esperar, no? ¿Qué pasa a grandes rasgos, por supuesto, sin tenernos que contarlo todo? Uh-huh. ¿Qué pasa en ese jardín que armaste? Porque además entiendo que tú lo armaste, mi querida Ingrid. Pues no sola, afortunadamente. Pero sí. También aunado a todo lo que está contando María, también es un jardín y tiene que ver con el nombre de Quemar los Campos, porque también todo surgió a partir de un concepto que es el campo de excepción de Giorgio Agamben, que este campo de excepción es el espacio que surge de la ley marcial y el estado de excepción. O sea, un campo de excepción puede ser una cárcel, un centro para migrantes, los espacios militarizados donde hay torturas, o sea, todo espacio donde la ley se suspende y la vida queda expuesta. O sea, los campos de concentración, los campos nazis son un gran ejemplo del campo de excepción, pero en realidad puede ser cualquier lugar. O sea, Chile ahorita puede ser un ejemplo de eso. Entonces surgió un poco de ahí porque nos preguntábamos si incluso nuestros cuerpos femeninos también se estaban ya contaminando de ese campo de excepción, porque pues en México tal parece que no somos ciudadanas ni sujetos de derecho, porque no hay nada, al parecer, que nos proteja de pues toda esta violencia de género que tenemos que vivir día a día. Y de ahí también empezó a surgir
cómo quemar justamente los campos, obviamente no el cuerpo femenino, sí, ¿no? Sino cómo quemar esos campos simbólicos, de lenguaje, de leyes, todos estos campos que están apostando por la muerte, cómo quemarlos, como lo hacen pues las personas del campo, para que todo eso que es seco se queme y vuelva a surgir vida. Esa era un poco la apuesta. Por eso es que al final se apostó por un jardín, porque como estamos hablando en la pieza de la quema de los campos, de la siembra, de los procesos naturales de quemar, sembrar, época de lluvias y renacer. Uh-huh. Por eso se apostó por justo por este jardín, que también un poco va hacia pues los nombres otra vez, ¿no? Recordar los nombres, que la siembra, porque en alguna parte sembramos semillas, que en realidad lo que se siembra son los nombres de todas las mujeres, tanto las que han luchado, las madres, como las mujeres que han sido asesinadas, un poco en la esperanza de que, pues eso, de no olvidar, de la memoria, de resistir. Entonces, es un poco lo que hacemos, es apostar por este jardín. Y en realidad lo que sucede es que se les van dando instrucciones a los espectadores durante toda la pieza para que vayan colocando ciertas partes del jardín, ¿no? Entonces, desde poner la tierra, poner los adornos, poner las plantas, las semillas, la lluvia. Entonces se va guiando al espectador durante toda la función o la pieza, uh-huh, para que el final sea el jardín terminado. Okay. Uh-huh. Y esa parte seguro tuviste mucho que ver tú. Pues es un poco en horizontal, okay, porque empiezan a salir premisas por los conceptos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, pues quemar, pero el campo, pero a ver, ¿y cómo vamos a hacer la jardinera? Pero es que, entonces en realidad se vuelve un poco horizontal ese tipo de decisiones. Ya me encargo yo más como a veces de ejecutar. Okay. Estéticamente, unificar. Que ocurra. Ajá. Uh-huh. Y pero pues en realidad más o menos así es como se lleva la pieza. Uh-huh. Ok, perfecto. Hablabas justamente de que quizá nosotras somos un campo en México, ¿no? En este bello país en donde pues justo pareciera que efectivamente lo explicaste muy bonito, ¿no? O sea, que no hay una ley que nos cuide o nos proteja, y que no solo eso, sino que se critique incluso el hecho de que exijamos el ser protegidas o el que nos cuiden, ¿no? Tocan también como esta parte actual, o sea, no solo de los hechos que han ocurrido, sino de cómo mirarlo o cómo prevenirlo o qué podríamos hacer. No entramos como a la parte de prevención, porque y que fue una parte muy complicada del proceso. Hay tanta información y había tantos temas dentro del tema que queríamos tocar, pero no había forma de poder hacerlo, de poder hablar de absolutamente todo. Por eso decía la parte de la reflexión, en realidad es como, pues eso, ir narrando más o menos cómo empezó este campo de excepción que viene desde los años 90 en Ciudad Juárez, pero que también en realidad surge en el Estado de México, y cómo se ha ido propagando al resto del país, con unas cuantas preguntas como de, pues, si no solamente es el Estado, que sí es Estado feminicida, pero si también nosotros como sociedad estamos haciendo acciones que sostengan eso, si los feminicidas en realidad no son monstruos y son personas, hombres comunes como nosotros que nacieron de una mujer y fueron criados por una mujer, que compartimos con ellos, como dice Rita Laura Segato, un lenguaje común, símbolos comunes. Sí, en realidad no son ni soluciones ni la parte como jurídica, es como un recorrido por... ¿Nos cuentas un poquito como este recorrido? Porque entiendo que hubo mucha investigación detrás. ¿Nos podrías compartir? Porque escucho que comentan bastante este tema de cómo participamos. Y yo lo dije, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Uh-huh. Entonces sería muy interesante que a lo mejor nos compartan un poco la parte de toda esta investigación, cómo es que llegan a esta conclusión
no sé si ya la tenían previamente o no, pero cómo podríamos sensibilizar a los ciberescucha en este tema de cómo nosotros participamos. Ya la compliqué mucho. No, no. Les doy tiempo y sigo hablando. Te voy complementando, no te preocupes, María. En lo que piensas tú después. Desde mi perspectiva, lo que justamente lo que yo explicaba es, venimos de una mujer, no solo nosotras, ¿no? No somos educados por mujeres y entonces ahí empezamos a participar muchas veces sin darnos cuenta, creo yo, enseñando cosas que nos enseñaron a nosotros. Y justo decías, no son monstruos. Pues no sé si son o no son monstruos, ¿no? Creo que no soy nadie para definirlo, pero me gustaría saber un poco qué es lo que tú has visto en esta investigación, como para poder determinar que manejan el mismo lenguaje, que están insertos en la misma sociedad a la que todos pertenecemos. O sea que no es, insisto, no es tan ajeno como pareciera. Sí, es que, o sea, por monstruos me refiero... no, está bien, no digo no, que... sí. No, es que lo saco un poco de Rita Laura Rita, Segato, de Segato, Rita Laura, porque justo ella hizo una investigación sobre los feminicidios, en particular en Ciudad Juárez, y un poco lo que narra el libro, que no me acuerdo ahorita, se me fue su nombre, pero bueno, ella narra un poco de la investigación que a su vez hizo con violadores. Y justo lo que ella dice es que tenemos un lenguaje común con ellos y que en realidad no son monstruos porque no es este ente, así como el Estado no es un ente malévolo que viene a desaparecer mujeres. A eso iba. Los feminicidas no son este ente ajeno que está por ahí en los bosques escondido al acecho, o sea, son personas pues que están dentro de las... O sea, no es esta cosa que de repente le gustan mucho a cierto periodismo decir como el monstruo de Catepec o los narcos satánicos allá por los años 90 de Ciudad Juárez. O sea, son personas como nosotras que crecen, se desarrollan en esta sociedad y que pues seguramente vienen cometiendo violencia previa para llegar al punto del feminicidio y que además no es uno, o sea, no es un feminicida serial, que probablemente los haya, pero así como hay más de 22.482 feminicidios, más o menos más de 22.482 feminicidios, más, porque esa fue una cifra que encontramos, creo que de INEGI que iba como del 2006 al 2014, una cosa así, o sea, van muchísimos más o menos esa cantidad de feminicidas debe de haber, porque no solamente es o el segundo estado los narcos, o sea, no es el narco, también son familiares, son tíos, son novios, son esposos, o sea, son personas normales, pues, o sea... Que tienen una familia, que trabajan, que se han desarrollado con nosotros, y eso lo que un poco comenta tanto Rita Segato como Lucía Melgar, es que es un problema de estructura, o sea, el feminicidio es parte de una violencia estructural, que viene justamente desde los símbolos. Por ejemplo, lo que vemos en las televisiones. Lucía Melgar, en un taller que tomé sobre feminicidio, nos comentaba que telenovelas, vemos una violación por cada 2 capítulos. O sea, la violencia hacia la mujer está tan impregnada que la estamos repitiendo y normalizando, y viene desde pues años atrás. Y toda esa violencia que tiene que ver con violencia patrimonial, violencia sexual, violencia psicológica, todo este tipo de violencia en realidad solamente son parte de la estructura y son lo que pues sostienen al feminicidio, pero además es este ambiente violento donde todos crecemos y donde es por eso que pues parezca tan sencillo en este país privar a una mujer de su vida, como si no hubiera repercusiones, que además, o sea, en muchos de los casos no los hay. En la mayoría de los casos no los hay. Dentro de las investigaciones que ustedes hicieron, ¿cuántos casos contactaron o cómo
¿Cómo lo manejaron? Intentamos contactar con varias personas, con varias madres en particular. Fue un poco difícil porque contactamos con la señora Irinea Buendía, que es pues muy importante dentro de la lucha contra el feminicidio. Ella es madre de Mariana Lima Buendía, que fue asesinada justamente por su esposo en el Estado de México. Él era un judicial. Y como en el caso de Lesbi, se dijo que había sido suicidio. Esto no me acuerdo en qué año ocurrió, ya tiene tiempo, sí, no. pero su madre ha sido incansable en la búsqueda por la justicia, ella y su esposo. Contactamos con la señora Irinea, sí la pude ver, pero ella no aceptó estar en el proceso, me dijo que no estaba preparada y claro, pues está bien, es parte de. Contactamos también con la señora Margie, con la amiga de Ali, Margie Núñez, me parece que es su apellido, que es madre de Diana Núñez, que también es del Estado de México, también fue feminicidio. Igual hubo un breve acercamiento, pero tampoco se concretó. Nos vimos con Citlali Murillo, que es amiga de Ali Cuevas, que fue otro feminicidio de hace 9 años más o menos. Que fue, ¿En CEU? No fue en CEU, pero ella era parte de la comunidad. Okay. Con ella sí pudimos platicar y también hablamos con Francisco Romagnoli, que él es de Tlaxcala y era pareja de Jazmín Contreras, que también fue un feminicidio en Tlaxcala. Con ellos dos, pese a que sí hubo una comunicación, no pudimos concretar por distancias. El seguimiento que sí pues logramos llevar y lo seguimos llevando es con la señora Lidia y su familia. Pero pues sí intentamos como pues hablar, como acceder con muchas personas. Con muchas personas, pero se vuelve complicado justo también por la manera en cómo nosotros estamos tocando el tema, ¿no? Porque al menos lo que yo observaba es que era mucho más fácil escucharlas hablar de leyes y política, ¿no? O sea, es muy rudo y lo entiendo, y era mucho más fácil acceder a ese tipo de lenguaje, pero cuando uno ya apelaba por la persona, era donde la cosa se ponía un poco... Por supuesto. Subes barreras de manera inmediata. ¿no? Claro. Entonces, totalmente se entendía, o sea, que no quisieran pues traspasar más a los recuerdos que, pues por la necesidad de la búsqueda de justicia, dejan suspendidos, ¿no? Dentro de los casos que a lo mejor ustedes pudieron investigar o si saben de algo más, ¿tienen idea de cuántos casos realmente se han resuelto? ¿No? Porque comentabas pues dijeron que era un suicidio, ¿no? En este otro caso también dijeron que era un suicidio. Y lo pregunto justo porque las familias, creo yo, se enfocan mucho en pedir justicia, lo cual me hace pensar que está ocurriendo todo lo opuesto, ¿no? ¿Tienen ustedes idea de las personas que hayan contactado, cuántas sí pudieron llevar un proceso o a cuántas simplemente, yo no sé ni siquiera si hay veces que no te hacen caso? O sea, la verdad es que ahí sí tengo total desconocimiento. Es que un poco en realidad no, al menos que yo sepa, no tenemos la cifra exacta de los casos no resueltos. Pero sí, es alarmante, sobre todo porque justo no existe una perspectiva de género a la hora de actuar jurídicamente. Y entonces las familias, hay muchas familias que no tienen ni idea, la gran mayoría diría yo, y me incluyo porque no tengo idea, o sea, cuáles son las leyes, ¿no? Que está muy mal. ¿Qué pedir? ¿Cómo pedirlo? ¿Cómo exigir que sea que se hagan los análisis necesarios con perspectiva de género, que se tomen ciertas precauciones que no se toman, que las personas que imparten justicia no las conocen, ¿no? Entonces, muchas de estas familias se han aventado unas investigaciones impactantes sobre derecho, un montón de libros de criminalística,
un montón de cosas para saber cómo llegar a decirle al fiscal, oye, ¿sabes qué? Es que no hicieron esto. A ver, ¿a qué hora lo vas a hacer, no? Y muchas veces por ese atropello que empieza a suceder desde las autoridades, muchas de las pruebas se pierden. Entonces ya no se puede proceder porque cosas como no analizaron la ropa, porque ¿Por qué no? se les hizo fácil dejarla de lado, ya no hay evidencias para proceder en el caso o el caso queda estancado. Aunado a esto que hay un montón de familia que lo entiendo también y es abrumador, que por el no saber cómo acercarse a la autoridad deciden no hacer nada. Que eso a mí también me abrumaba un montón porque yo no lo sabía, y cuando empecé a trabajar con Ingrid, ella nos compartió la información que hay un montón de carpetas donde ni siquiera una mujer llega a un nombre, simplemente está etiquetado con la letra N. Y hay un montón de carpetas con la letra N que ni siquiera hay alguien que llegó a reconocer a la persona, ¿no? A la chica. O sea, que encontraron el cuerpo y que ni siquiera hubo un seguimiento de nada, ¿no? Entonces también existe como ese otro número que no aparece en las estadísticas y que está ahí, donde hay un montón de mujeres que están etiquetadas con la letra N porque ni siquiera tienen un nombre, ¿no? Entonces es una realidad que abruma, ¿no? Por supuesto. Sí, que en realidad justo lo que dice María a mí es algo que me impresiona mucho de las madres, que es, o sea, es impresionante todo lo que aprenden por sus propios medios para poder exigir justicia. En el caso de Diana, Laura fue la que, su hermana, le tocó pues reconocer el cuerpo, ver las fotografías, y cuando ya tuvieron asesoría, porque afortunadamente hay colectivas o hay mujeres que se dedican a apoyarlas y acompañarlas, es que les empezaron a explicar qué tenían que exigir, y a Laura le dieron muchos tomos de criminalística justamente para pues que los leyera y empezar a aprender cómo poder empezar a pedirles a las autoridades lo que tienen que hacer, porque además en teoría tienen que hacerlo. Lo que logró la señora Irene es la sentencia Mariana Lima, que fue del 2015, que en teoría obliga a las autoridades a actuar con perspectiva de género. Se supone, pero las autoridades no lo hacen. Sí, que en realidad es una ley que aparece en 2015, pero de ahí a que en realidad todo el Estado mexicano la adopta y la pone en práctica, pues ¿no? Ajá. Sí, es que además se convierten en expertos los familiares sobre las leyes. Sí. Porque no hay seguimiento correcto, porque no hay porque a veces incluso no tienen el dinero también para estar pagando un abogado durante todo un proceso que no va a tomar semanas ni meses, que toma años. Y ese es también uno de los puntos por lo que de pronto puede ser más fácil hablar de la parte legal, porque ahí es donde creo yo que va toda esta energía, ¿no? Entiendo entonces que, retomando el tema de la pieza, se enfocan un poco más ¿a qué? Un poco más justo a voltear a ver a la persona, ¿no? O sea, dejar de lado el estigma, la violencia, la nota roja del periódico y decir, Diana es, o sea, soy yo, es ella, eres tú, ¿no? O sea, somos todas, podemos ser cualquiera. Diana se hacía trenzas, Diana escuchaba a Miguel Bosé, escuchaba a Shakira, que en realidad no sabe si estoy hablando de mí o no, ¿no? O sea, justo es apelar por esa presencia humana, ¿no? Voltear a la vida, voltear a las madres y también preguntarnos qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Es que algo muy interesante, tú lo dijiste, María, de pronto es más fácil voltearnos y fingir que no está pasando nada. Como no es mi tema, como no es mi caso, pues mejor finjo que esto no está ocurriendo, ¿no?
y nuevamente nos perdemos de la persona. Cuando Ingrid decía, es que cada que escucho a Miguel Bosé y a Shakira, ¿no? Algo retumbó en mi cabeza así de... O sea, podemos ser cualquiera. Y eso es lo que perdemos de vista en casi todas las situaciones, ¿eh? Creo que en casi cualquier situación perdemos de vista que podemos ser cualquiera. Y bueno, pues en esta además, yo creo que hasta esa identificación de ser mujer pues te hace pensar que es mejor que eso no te ocurra. Y por supuesto que es mejor que eso no nos ocurra. Sin embargo, el no mirarlo no quiere decir que se va a terminar con eso, ¿no? Sí, y volviendo un poco a la pregunta que me hacías, ¿no? O sea, ¿cómo darnos cuenta? Pues empezar con ejercicios personales de... Es muy común, ¿no? Vas en la calle, ves a otra chica y dices, ¡ay, cómo viene vestida! ¿Y cuál es el problema, no? O sea, yo ya estoy ejerciendo un juicio sobre esa chica que va vestida como hoy se le antojó y quizá ella es la más feliz del mundo porque son sus zapatos favoritos y es su falda favorita y se siente la más bonita del mundo y tú dices, ¿qué onda? ¿Por qué trae esa falda? ¿No? Entonces justo con acciones tan pequeñitas, es decir, ay, o sea, es empezar a voltear y a voltear y a voltear hasta que de repente ya estemos de frente, ¿no? O sea, no va a pasar en un día, no es fácil, duele, se siente feo, incomoda, te dan ganas de llorar, te dan ganas de no salir, un montón de cosas, ¿no? Pero no se puede suspender, o sea, no podemos suspender la vida, ¿no? Tenemos que avanzar y avanzar. Entonces, con ese tipo de cositas, oye, avísame cuando llegues. Oigan, ya llegaron todas, oigan, no sé, ¿no? Acciones muy pequeñitas, empezar a hacer estos árboles como de llamadas de, oigan, no localizo a no sé quién, a ver, y estar organizadas, nosotros echarnos la mano, y también un poco dialogar con el género masculino, que me parece que no tiene por qué estar peleado, personalmente, porque todos somos parte de la misma sociedad, ¿no? O sea, todos estamos aquí mezclados, metidos en este lugar y tenemos que convivir con todos, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no hacer del que viene en el metro mi aliado, no? Oye, ¿sabes qué? Me vienen siguiendo, ayúdame. Oye, ¿sabes qué? Es que esta persona me está hostigando, échame la mano, ¿no? Entonces, es escuchar. Creo que es escuchar y platicar con la otra persona que está sentada al lado de nosotros en el metro, en el camión, en la calle, lo que sea, ¿no? Y no tienes que hacer a lo mejor mucho, ¿no? Porque la pregunta inmediata es, ¿y yo qué voy a hacer? O yo cómo le voy a ayudar. ¿Tú cómo le ayudarías, Ingrid? Después de todo esto que ahora tienes investigado, introyectado seguramente, ¿cómo lo harías? Es que es complicado. Son dos cosas. Creo que por un lado es importante mencionar que hay que, además de estar como constantemente preguntándote e intentando deconstruirte, que es muy difícil verlo, también intentar ver y aceptar el privilegio desde el cual estás y desde el que hablas, porque también es cierto, o sea, creo que nosotros estamos en un privilegio y pese a que seamos mujeres en México y nos atraviesa la violencia, creo que también no nos atraviesa de la misma manera. Y creo que también desde ese lugar hay que enunciar las cosas. Por eso es que en la pieza nosotras no queríamos actuar ni representar, porque no es nuestro lugar, no nos corresponde y podemos acompañar esa lucha, pero no es nuestra. Entonces creo que es importante ver eso para también poder empezar a generar pues algo diferente. Y creo que tiene que ver con esto que dice María, o sea, intentar pues cuidarnos y acompañarnos, porque sí, a lo mejor yo pues no voy a poder defender a alguien, pero también creo que estamos en el punto en que no podemos voltearnos. O sea, creo que estamos en el punto en que si ves que alguna mujer necesita ayuda es como, pues se recomienda hasta en Facebook, ¿no? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Como el acompañamiento. Hay por ahí circula en Facebook de a lo mejor, o sea, corremos juntas, gritamos juntas, nos defendemos juntas. O sea, pues eso, saber que no estamos solas y que pues entre nosotras nos cuidamos y entre nosotras
pues velamos por nosotras y eso, nos mantenemos unidas, creo que va a ser mucho más sencillo que seguir replicando esto que también el heteropatriarcado nos enseña, que es la competencia, todo lo que decía María, ¿no? Creo que es momento de eso, de estar juntas. ¿Qué mensaje dejarías tú, la dramaturga de Quemando los Campos, ¿cierto? Quemar los Campos, sí. ¿Qué mensaje dejarías? Híjole, no sé. ¿O qué mensaje a ti te gustaría? O sea, eso no implica que lo vas a dejar, porque cada quien vamos a recibir lo que nos toque. Pero a ti, ¿qué te mueve? O sea, ¿qué te gustaría dejar con esto? Ay, pues creo que me gustaría dejar lo que Lidia nos dijo cuando la conocimos, que fue que, o sea, ella estaba pues tranquila mientras nosotras recordáramos a Diana. Entonces eso, o sea, pues Diana Velázquez Florencio, presente, y justicia. Yo espero en verdad, espero que en algún momento Lidia, Laura y su familia tengan justicia. Es lo menos que merecen. Pues ya nos tenemos que ir, chicas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Dónde las contactan? ¿Dónde están? ¿De qué fecha? ¿Horario? Estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Teatro Desde la Grieta y vamos subiendo paulatinamente dónde estamos, nuestras fechas y demás. En Twitter estamos como Desde la Grieta y estamos ahorita en temporada en el Foro Autogestivo el 77. Vamos a estar mañana, que es domingo, el 3 y el 10 de noviembre, ahí en el 77 a la 1 de la tarde. Ok, hasta el 10 de noviembre. Uh-huh. Ok. Muy bien. Pero de ahí probablemente nos extendiremos hacia diciembre en un lugar que se llama Artefactum, teatro de barrio que está en Pedregal de Santo Domingo. Vamos a estar en diciembre, todavía no tenemos las fechas, pero seguramente en las redes sociales las vamos a poner. Muchas gracias a ambas. Gracias a ti. Gracias a ti. Felicidades. Es un proyecto que no cualquiera se atrevería. Sí, en verdad, mis respetos, porque yo creo que se requiere algo mucho más que valor para hacer lo que ustedes están haciendo. Gracias. Gracias. Y gracias a ti por habernos visto el día de hoy. Yo pues justo me quedo con la parte de por lo menos mirar el tema. Si llegaste hasta aquí, si te atreviste a ver todo el programa, si te lo chutaste sin saber ni de qué estábamos hablando, si nunca habías escuchado al respecto, si has escuchado y simple y sencillamente no te interesa, si estás en contra incluso de quienes están haciendo su propia lucha, pues la única invitación sería solo mira el tema, que nunca se sabe qué pueda pasar el día de mañana. Gracias. Recuerda que nos puedes ver todos los martes a las 11 de la mañana. Esto fue Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza. Gracias al equipo de Proyectate Radio y Vivan las Mujeres. Hasta la siguiente.